RTP. Nos confirman que está nuestra entrevistada, Alondra Enríquez. Ella es máster en comunicación estratégica, con mención en comunicación digital, consultora política. Hablaremos de la actualización de los resultados en estas elecciones de 2025. Bienvenida, estimada Alondra, a La Mañana en RTP. Muy amable. No, qué gusto, para mí un placer compartir este espacio con ustedes. Creo que tras las elecciones hay algunos factores que se deben conversar y revisar, así que un saludo a su audiencia también. Gracias a usted por acompañarnos y empecemos por esto, lo que usted ha indicado. Revisemos los números, las cifras entregadas por el Consejo Nacional Electoral. Algunas observaciones nosotros hacíamos y diferencias tal vez en otros procesos. El detalle del escrutinio no es tan así en estas elecciones. ¿Qué análisis usted tiene frente a lo que se ha entregado de momento en el CNE? Bueno, nosotros hemos visto a lo largo de esta campaña que ya venía jalando desde, incluso antes de iniciar enero, dos figuras importantes, al menos digitalmente hablando, tenían cooptado el espacio de lo digital, que finalmente es lo que sucedió este día domingo, ¿no? Por un lado, el presidente Daniel Noboa y por el otro lado, la candidata del correísmo, Luisa González. Creo que la ciudadanía fue muy corresponsal y responsable a los llamados que ambas fuerzas políticas hicieron. Recuerdan ustedes del día sábado, por ejemplo, el expresidente Rafael Correa empezó a movilizar el voto útil. Entonces dijo, todos los que voten por Granja, Jairal, Rabascal, entre otros, apuéstenle a Luisa, ella está lista, y parece que le funcionó. Lo que hemos detectado nosotros es que la ciudadanía, y dependiendo del target de edad, fueron tomando decisiones casi a puertas de las elecciones. Por ejemplo, en el caso del público joven, fue un público ausente durante las campañas del mes de enero y recién empiezan a interesarse en el proceso electoral desde el 27 de enero. ¿Qué sucedió el 27 de enero? La llegada de Edmundo González al Ecuador y posterior una agenda importante sobre el tema migratorio, y es ahí donde los jóvenes empiezan a tener un rol de interés. Y a partir de eso, el 29 empieza una campaña importante desde este target de público objetivo sobre el tema de concientizar el voto. Al final, la gente empezó a tener una postura tras los cierres de campaña. Tanto es así que, según nuestros datos, nosotros tenemos que Leonidas Issa crece y empieza a despuntar el 5 de febrero tras el cierre de campaña en Quito. Y durante el fin de semana, la ciudadanía empezó a movilizarse ya con mucha más fuerza por uno u otro candidato. Entonces, vemos que la gente de alguna forma ha estado desconectada casi todo el mes de campaña. Inicia una conexión electoral el 27 de enero. Posterior a eso, toma una decisión 3 días antes de la elección, movilizada por ciertos agentes de opinión desde redes sociales, como lo hizo el presidente Rafael Correa, y ahí está el resultado del día domingo. En el caso de Leonidas Issa, que me parece interesante, quizá de lo que se puede haber movido en los últimos días, ¿cómo diferenciamos una activación en redes preparada como último golpe de una campaña de expresión auténtica de ciudadanos indecisos que se han convencido en los últimos días y dicen, yo ya decidí votar por tal o cual, en este caso Leonidas Issa? ¿Cómo diferenciar, digamos, lo espontáneo, lo orgánico por un lado, de lo organizado de una campaña? Bueno, en el caso de Leonidas Issa, él tuvo una campaña bastante novedosa. Yo diría que mucho más movilizadora que la misma campaña de la RC. O sea, ¿cuáles fueron sus mecanismos de implosión digital? Recordemos, por ejemplo, el contenido de su vida a partir de dibujos animados, ¿no? Contó cómo era la vida del niño Leonidas. Posterior a eso, ¿qué le permite crecer? La apertura que muestra Quito en medio, que era un bastión que no tenía Leonidas. ¿A qué me refiero con eso? A que aparentemente la gran crítica a Leonidas Issa en la ciudad de Quito era precisamente el recuerdo de las movilizaciones del 2019, más las movilizaciones del 2022. Y para cerrar nada más la idea del impacto de Issa en esta campaña, es precisamente que a él le permitió generar un alcance positivo con nuevos electores, aunque claro, su voto no fue masivo, no fue multitudinario, pero sin embargo hay una base importante ahí que supera por mucho a candidatos de partidos de larga historia, ¿no? Por ejemplo, Henry
Henry Kronfeld, Henry Cucalón, Construye tuvo un voto significativo en las últimas elecciones del 2023 y sin embargo no logró movilizar a ese voto, que además tenía una memoria muy reciente de lo que implica el tema de la seguridad tras el magnicidio de Fernando Villavicencio. Ahí había, por ejemplo, agentes que pudieron haber movilizado más sobre todo el tema de la justicia, a partir precisamente de uno de los símbolos más importantes. Así que Isa logra un protagonismo, pero yo creo que es uno de los que más debemos sentarnos a estudiar y a, obviamente, revisar qué sí hizo bien para haber dejado atrás a 14 candidatos de partidos ya con una trayectoria significativa. No, es que justamente, Alondra, lo que me parece súper interesante es, Isa en sí, por fin podemos saber quién es. Anteriormente sus perfiles eran muy cerrados, realmente él hablaba sobre las necesidades, pero realmente en su campaña lo que hizo es que él se abrió a la ciudadanía para que lo conozcan realmente cómo es él, qué es lo que piensa, no solamente dentro de un movimiento, sino como persona, y eso nunca lo había hecho antes, y obviamente yo creo que el conocer al candidato, saber de dónde viene, es también una manera que tú adquieras nuevos seguidores, ¿no? Algo que nosotros notamos en esta campaña es que había un optimismo bastante positivo en la audiencia. Durante el mes de enero, alrededor del 36 al 42% de los ecuatorianos, al menos desde la data de redes sociales, tenía un optimismo, estaba alegre, estaba contento. Es decir, este discurso polarizante de odio que siempre transversaliza campañas ajustadas como las que hoy tenemos, tenía también un afán de una ciudadanía que quería... Ya sabían cuáles son los problemas, lo que estaba esperando eran soluciones. Pero además noten la diferencia entre las tres campañas que hoy es necesario discutir. Por un lado, el presidente Daniel Noboa reivindicaba en su estrategia comunicacional a la familia, el tema de la crítica a la clase política tradicional y finalmente el tema de la seguridad, pero que, como suele decir Caroline Ávila, sin gestión no hay comunicación. Y le costó mucho, en uno de los meses más sangrientos, sostener que su política en temas de seguridad era consistente. Luisa González, ¿con qué matices o con qué temáticas jugó? Pues ella de alguna forma reivindicar el liderazgo de las mujeres, que le costó. ¿Cuándo da un giro a la campaña de Luisa González? El 25 de enero, cuando hace un spot en un gimnasio de Manabí, me parece, y que ella se muestra también mucho más real, mucho más humana, no tan marketeada. Adverso a las críticas que recibió el 15 de enero con el famoso spot del vestido azul, y algo que mucha gente cuestionaba del formato es cuando en el video sale que nació en medio del rock and roll y Elvis, y decían, pero ¿cómo? Si nació en Canuto, lo que menos se podía haber escuchado es precisamente eso. Y había revisiones de la estrategia que estaba llevando. Y luego de posicionar el rol de las mujeres desde el 25 de enero en adelante, también viene con sus planes de gobierno claros, ¿no? Genera y otros más, donde hablaba sobre la necesidad de una política enfocada en lo social. Y su tercer insumo, y el más importante, fue paulatinamente generar una distancia con el presidente Rafael Correa. Tanto es así que ayer en una entrevista con Milton Pérez dijo claramente que ella es la candidata, que guarda respeto profundo por Rafael Correa, pero que es ella quien va a liderar el país. Pero a uno quedó debiendo ahí su postura igual ante Venezuela y Nicaragua, o sea, igual respeta tanto que tampoco se atreve a tener voz propia. Pero no solamente eso, Astrid y Alondra, o sea, para mí Luisa González no representa a ninguna mujer. Ojo con esto. Ella realmente representa el machismo y la soberbia de un partido donde ella es minimizada como mujer. Ella no representa a las mujeres. Desafortunadamente, siendo ella realmente una pieza manipulada. Y eso sí tiene que ser claro. Una Andrea González representa a las mujeres. Una Luisa González no representa a ninguna mujer. Por ejemplo, el criterio que usted tiene fue una de las grandes críticas en la construcción del arquetipo de Luisa González. Tanto es así que cuando sale uno de sus spots con varias mujeres alrededor, la primera en cuestionar el rol de las mujeres en entornos políticos es Soledad Padilla. Y ella le expone abiertamente y le dice, cuando me persiguieron, cuando me acusaron, cuando me señalaron, Exacto. Acudí a ti y me dejaste sola. Exacto. ¿Cómo te atreves a decir que eres vocera de las mujeres? Y ese fue uno de los momentos más críticos de su campaña, porque al igual que usted, muchas ciudadanas nunca se vieron identificadas con Luisa. Porque además, en la estrategia de Luisa, algo que decidieron ocultar de manera innecesaria y que
es la comparación con el presidente Daniel Noboa, es su tema familiar. Del presidente Daniel Noboa se sabe abiertamente su vida, tanto es así que de alguna forma incluso su primer matrimonio no lo ha ocultado y tiene una cercanía y una relación directa con su primera hija que además se incluye en su nuevo núcleo familiar, que es algo que la audiencia aplaude, esta relación cercana con su hija. Mientras que de Luisa González se desconocía su parte familiar, humana, y eso de hecho fue un punto crítico en su campaña a la hora de humanizar su estrategia digital. Estimada Alondra, lamentablemente el tiempo es corto, pero esperamos poderla tener en los próximos días para continuar hablando. Tenemos un balotaje todavía encima, así que está cordialmente invitada nuevamente a este espacio para conversar de cómo podría avanzar ya entre tan solo 2 figuras, ya no 16. Muy amable. A ustedes, un placer, que estén muy bien. RTP